Vamos a meditar en esta tarde en la palabra del Señor y vamos a ver el caso de la mujer que fue sanada de flujo de sangre. Esta mujer, con solo tocar el borde del manto de Jesús, fue totalmente sanada. Pero yo quiero ponerle a la predicación un título. Y me gustó este título en este mensaje, y quiero hablarles de lo siguiente: redimidos de la enfermedad. Vuelvo a repetirlo: redimidos de la enfermedad. En Marcos capítulo 6 y el versículo 56 dice así: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Se corrió pronto la noticia de que Jesús andaba por Genezaret. Cuando oyeron la noticia de Jesús, dice que trajeron enfermos en camillas, y ellos presurosamente llegaron donde estaba Jesús y ponían en las calles a los enfermos, para que al tocarlos Jesús fueran sanados. Y algunos buscaban la manera de que tan solo tocar el borde del manto de Jesús, ellos quedaran sanados. Ellos se apresuraron con diligencia y sabían que con solo tocar el borde del manto de Jesús, ellos quedaban sanados, porque poder salía de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues ese poder no se ha terminado, ese poder sigue sanando a los enfermos. El mismo Jesús que sanó hace 2000 años sigue sanando todavía a los enfermos. Y dice el versículo 56 que siquiera le rogaba que lo dejaran tocar el borde de su manto, porque todos los que tocaban el borde de su manto, dice, quedaban sanados. Y quiero primeramente que meditemos qué significado tiene tocar el borde del manto de Jesús. ¿Tendrá algún significado que aquellos enfermos tocaran el borde del manto de Jesús? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Tendría algún significado? Porque no es el único versículo que nos habla acerca de eso. El acto, bueno, quiero explicar el significado primeramente que tenía el tocar el borde del manto. El acto de tocar el borde de su manto tenía como significado suplicar redención. ¿Suplicar qué, hermanos? Redención. ¿Suplicar qué? Redención. Esta palabra redención. Cuando una persona, como los enfermos de Genezaret, tocaban el borde del manto de Jesús, tenía como significado que ellos pedían que fueran redimidos. La palabra redención significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Vuelvo a repetirlo para que se lo memoricen. La palabra redención significa liberación de un mal mediante el pago de un precio. Es decir, redimir es rescatar a una persona, pero mediante un pago. Quieres rescatar a una persona, tienes que pagar, te cuesta tanto. Quieres rescatar a una persona, quieres redimirla, está bien, puedes redimirla, pero vale tanto que tú liberes a esta persona, que tú la rescates, tienes que pagar cierta cantidad. En la antigüedad había esclavos o prisioneros de guerra. Y cuando una persona quería salvar a un prisionero
no, él va a seguir siendo esclavo. Y al acto de pagar o de rescatar o de liberar a aquella persona se le llamaba, ¿cómo dijimos? ¿No están atentos, mis hermanos? Dijimos que se llama redención. Es rescatar a una persona, pero pagando un precio. Eso es redención. Y por eso le puse yo como tema, redimidos de la enfermedad. Claro, también del alma, pero como hoy es un culto de sanidad, por eso le puse redimidos de la enfermedad o rescatados de la enfermedad. Para ilustrarles este ejemplo acerca de la redención, hay un hermoso ejemplo que nos puede ilustrar este asunto, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando había una mujer que se llamaba Ruth. ¿Cuántos han escuchado de esta historia? Levanten la mano. A ver, pásenle para que la expliquen. No, no es cierto. Yo se las voy a explicar rápidamente. Cuando dice la Biblia acerca de Ruth, esta mujer se casó con un hijo de Noemí, pero luego ese hijo se murió y se casó con el menor. Pero luego también murió y se murió el esposo de Noemí. Y bueno, Noemí y Ruth y la otra nuera de Noemí, todas las tres se quedaron viudas, enviudaron. Y aparte de viudas quedaron empobrecidas. Así que entonces Noemí le dijo a sus nueras, ¿saben qué? Ahorita yo ya estoy grande, ya no voy a poder tener hijos. Váyanse a su tierra, regrésense a su tierra, yo me voy a ir a Belén. Y dice que la otra nuera se fue, pero Ruth le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y entonces emprendieron el viaje y llegaron a Belén. Pero cuando ellas llegan a Belén, como no tenían ya un hombre que la representara, una cabeza de familia, ellas iban a perder su hacienda, ellas iban a perder su tierra, a menos que un pariente las rescatara. Y cuando llegaron ahí, dice que había un pariente cercano que se llamaba Boaz. Y entonces Noemí le aconsejó a su nuera Ruth, le dijo, hija, mira, tengo mi pariente, se llama Boaz, tú vas a ir a tales horas, vas a ir en la noche y vas a tocar el borde de su capa y le vas a suplicar que nos redima, que pague el precio para que nuestra parentela, para que nuestra descendencia, para que nuestro apellido, para que nuestra hacienda no se pierda, que Él nos redima, que Él nos rescate. Y entonces dice la escritura que vino Ruth de noche a la era de Boaz. Y cuando él llegó, dice que él estaba acostado y a medianoche llegó Ruth y se acostó en sus pies. Y cuando Boaz sintió que alguien estaba ahí, se asustó, y entonces la mujer dice que se tomó del borde de la capa de Boaz y le pidió que la rescatara, que las ayudara. Y Boaz le prometió que las iba a ayudar, que las iba a rescatar, y que además, para que no se perdiera el apellido ni la hacienda, él se iba a casar con Ruth, que era viuda, se iba a casar con ella. Y hermanos, dice la palabra de Dios que fueron a buscar a otro pariente que tenían y le preguntó, ¿tú quieres rescatar a estas mujeres? Dijo él, no, yo ya soy casado, ya no quiero problemas, tú rescátalas. Y entonces hicieron un intercambio que en aquellos tiempos, no sé, todavía no había contratos como ahora que firmaban, hasta los tiempos del profeta Jeremías. Y para que hicieran ese trato, el que iba a redimir se quitaba el zapato, o es decir, intercambiaban zapatos, y a ese intercambio de zapatos, ahí era la seña de que habían hecho un convenio, que estaban de acuerdo los dos. Y así fue como se rescató. Quiero invitarles, por favor, a leer en Ruth capítulo 3,
Ruth capítulo 3, versículos 7 al 9. Ruth, Josué, Jueces, Ruth capítulo 3, versículos 7 al 9. Ruth 3, 7 al 9 dice: y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Cómo le dijo vos? Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Cobíjanos, rescátanos, ayúdanos. Necesitamos refugio, necesitamos ayuda. Y entonces dice que Booz posteriormente se casó, como ya mencioné, se casó con Ruth, y así se pudo salvar la hacienda, se pudo preservar el apellido, la descendencia, y esta mujer juntamente con su suegra fueron rescatadas de aquella ruina, porque ellas no podían pagar su hacienda. Era un precio muy alto que ellas no podían pagar, pero había un hombre rico que se llamaba Booz, que él pagó el rescate, el precio de la hacienda por ellas. Ahora bien, hermanos, lo mismo sucede con nosotros. Estamos hablando de la redención. Nosotros también estábamos en una deuda muy grande con Dios. No podíamos ganarnos la salvación, no podíamos pagar en nuestro rescate. Estábamos vendidos al pecado, esclavos de Satanás, esclavos de los vicios, esclavos del mundo, y no podíamos ser rescatados por nadie. Pero hubo un pariente, que es Jesucristo. Se hizo hombre porque Él quiso, hermanos, ser humano como nosotros, siendo el Dios. La Biblia dice en Hebreos que Él es nuestro hermano mayor, y Él vino a pagar el rescate que usted y yo no podíamos pagar. Él lo pagó en la cruz del Calvario, y Él nos liberó del pecado, nos libró de Satanás, de la condenación, y pagó la deuda a Dios ofreciendo su sangre en la cruz del Calvario. Una salvación tan grande que nosotros no podíamos pagar, porque no éramos justos, no éramos perfectos, éramos pecadores. Ni con todo el dinero del mundo podríamos pagar nuestra salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo, y Cristo pagó la deuda, tu deuda, mi deuda, que teníamos con Dios por causa de nuestros pecados, y Él la pagó. Y ahora, hermanos, somos redimidos y rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, acerca de nuestra redención. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Redimir significa rescatar, y Cristo dice que nos vino a rescatar, a salvar, a liberar, pagando un precio que fue su propia sangre. Entonces, hermanos, eso significa tocar el borde del manto. ¿Qué significa tocar el borde del manto, hermanos? Redimir, ¿verdad? Pedir que seamos redimidos, suplicar. Por eso el versículo que leíamos al principio dice que la gente quería tocar el borde del manto de Jesús, porque ellos no podían ser curados, porque ellos no podían ser sanados, estaban enfermos. No había medicamentos, no había cirugías, no había curaciones, no había nada con la cual ellos pudieran ser liberados.
El único que podía liberarlo de sus enfermedades era Jesucristo. Era el Hijo de Dios. Y por eso tocaban el borde de su manto, porque le estaban suplicando que lo sanara. Pedían misericordia, pedían y buscaban, hermanos, ser sanados tocando el borde del manto de Jesús. Ahora, ¿qué efecto? En segundo lugar, ¿qué efecto tenía tocar el borde del manto de Jesús? ¿Qué sucedía cuando aquellos tocaban el borde del manto de Jesús? Bueno, lo leemos en Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 56 dice: y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¡Qué efectos tan grandes! Había por solo tocar con fe el borde del manto de Jesús. Dice que todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora, quiero aclararles, no porque tocaban el borde del manto de Jesús, eso quería decir que aquel manto era un manto milagroso. No, el manto en sí no tenía nada por sí mismo, ningún valor por sí mismo. Igual como sucede con la cruz o con las cosas que haya usado Jesús. En los tiempos antiguos, en la Edad Media, hubo muchas herejías, mucho fetichismo, como lo hay ahora también. Algunos en los tiempos de la Edad Media decían que tenían la estilla de la cruz de Cristo. Y en todo el mundo tenían estillas de la cruz de Cristo, que juntándolas todas hubieran hecho toneladas de madera de la supuesta cruz de Cristo. Algunos se atrevían a decir que tenían incluso la leche materna de María, la madre de Jesús. Se atrevían a inventar cosas como esas para engañar a la gente, como ahora en estos tiempos también. Hay mucho fetichismo, hay mucha idolatría con esas cosas. Pero eso no tenía, hermanos, no que el manto fuera milagroso, el manto no era milagroso. O como ahora pretenden venderle agua bendita o venderle disque aceite ungido y con eso se aprovechan para sacarle dinero a la gente. Usted no crea eso, porque la fe no se recibe por medio del fetichismo. La fe no se recibe, o la sanidad no se recibe por medio de objetos. Usted va a recibir la sanidad si usted cree en Cristo Jesús como su Señor o su Salvador. Algunos dicen: traemos agua del río Jordán, un agua muy milagrosa. Si usted se la toma o si usted se baña con ella, usted va a ser curado de todos sus males. Eso es mentira, hermanos. El único que nos puede lavar de todos nuestros pecados y sanarnos de la enfermedad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí puede sanarle, Él sí puede hacer la obra. Dice que los que le tocaban quedaban sanados. Incluso aquellos que eran azotados por enfermedades. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 10. Marcos capítulo 3, versículo 10 dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Cuando la gente dice que tenía plagas, le tocaban, quedaban sanados. ¿Qué eran las plagas? Las plagas eran azotes por las enfermedades. Porque aquí vemos, ¿verdad? La palabra plaga, si buscamos la etimología, quiere decir un azote. Y nosotros sabemos que hay enfermedades que es como si nos dieran golpes que son dolorosos, que nos lastiman, que causan dolor. Así había mucha gente con enfermedades que producían grandes dolores, que
poder de Cristo. La realidad era que todos eran sanados. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas 6, 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿De dónde salía el poder? No dice, salía del manto el poder y que Jesús hubiera dicho, pues ahí les dejo mi manto para que siga haciendo milagros. No, el poder no salía del manto. Dice claramente en este versículo, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. El poder no salía del manto, el poder salía de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese manto quizá con el paso del tiempo ya se echó a perder, pero el poder de Dios sigue vigente todavía en estos tiempos, con la presencia de Dios. Había una mujer que les decía al principio que les iba a hablar acerca de la mujer que padecía flujo de sangre. Esta también tocó el borde del manto de Jesús. Quiero que leamos por favor en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29. Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Eso debió ser muy molesto. En la ley mosaica, cuando una mujer estaba menstruando, no podía entrar al templo. Si una mujer se aliviaba por un niño, no podía ir al templo durante 40 días. Y si se aliviaba de una niña, no podía ir al templo durante 80 días. Si una mujer tenía flujo de sangre, o igual un hombre tenía flujo de semen, no podía entrar al templo. Estaba prohibido estrictamente que una mujer en tales condiciones pudiera ir al templo o pudiera entrar siquiera a la casa de Dios. Estaba prohibido. De igual manera, si una mujer se sentaba en cierta silla de la casa, en esa silla no se podían sentar, y si alguien se sentaba en esa silla, esa persona se hacía inmunda y se tenía que lavar, y era inmunda hasta la noche. Todo lo que la mujer que estaba en ese flujo, en esa enfermedad, todo lo que la mujer tocaba, decía la Biblia que estaba inmundo, que estaba contaminado, y era algo realmente triste para esta mujer. Por eso dice que ella vino a escondidas. Por eso dice la Biblia que ella vino por detrás y decía dentro de sí, voy a tocar el borde del manto de Jesús, y si yo alcanzo a tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Ella vino a escondidas, porque si alguien la hubiera reconocido, la hubieran delatado y quién sabe qué hubiera pasado con esta mujer. Leemos más adelante Marcos capítulo 5, versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Se imaginan esta mujer tan desesperada? Posiblemente esta mujer al principio, por lo que dice la Biblia, tenía su dinero, tenía sus tierras, tenía su casa, tenía muchas cosas, pero de repente le vino la enfermedad. Y ustedes saben que cuando uno está enfermo, uno ve la manera. Uno ve la manera cómo curarse. Nadie se quiere morir, nadie nos queremos morir. Si hay dos carros, se vende un carro, pero que sane. Si hay por ahí un terrenito, vendemos el terrenito, pero que sane. Esta mujer dice que invirtió todo su dinero, todo su capital, todos sus bienes, los invirtió en su salud, pero tristemente no se curaba. Hoy es que en tal lugar hay un médico bien bueno, allá iba esta mujer.
Pero tristemente, hermanos, dice que esta mujer se quedó en bancarrota. No tenía dinero, y en lugar de sentirse mejor, dice que le iba peor, y cada día esta enfermedad estaba peor que antes. Era una situación desesperante. Esta mujer ya no tenía dinero, ya no tenía bienes y estaba enferma. ¿Qué más podía hacer, hermanos? ¿Qué más puede hacer cuando ya buscó por todos lados? Solamente venir a Jesús. Dice la palabra de Dios que entonces esta mujer supo que estaba Jesús en Genezaret. Cuando iba, aquí nos habla de cuando la hija de Jairo, dice que supo acerca de Jesús y vino por detrás. Y dice el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer, cuando llegó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, algo extraordinario, ella sintió que en su cuerpo algo pasó. Porque verdaderamente, hermanos, cuando uno recibe la sanidad, uno puede sentir la presencia y el toque de Dios. Dice que esta mujer sintió que aquella fuente de su sangre se secó. Y entonces el Señor preguntó: ¿quién me ha tocado? Él lo sabía. Y los discípulos decían: Señor, ¿no ves que la gente te oprime? ¿No ves cómo la gente te aprieta, te oprime? Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice: yo sentí cómo salió poder de mí. Y entonces la mujer, temblando y temerosa, dijo: fui yo, Señor. Yo estaba enferma de tal enfermedad, pero he sido sanada. Aquella mujer recibió la sanidad. Enseguida dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella quedó sana y fue salva por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema, hermanos? Redimidos de la enfermedad. Rescatados de la enfermedad. Y decíamos que redimir significa rescatar mediante un pago. Jesucristo rescató, Jesucristo redimió a la mujer de la enfermedad, la rescató de la situación tan triste y tan lamentable en la que esta mujer se encontraba. Mi última pregunta: ¿puede Jesús sanar hoy? Amén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede Jesús sanar hoy? Amén. La Biblia dice que Jesús ya llevó nuestras enfermedades. Él tuvo que morir y sufrir para poder redimirnos y rescatarnos. Y Él lo consiguió. Quiero que leamos, por favor, ahora en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oigan esta última frase: y por su llaga fuimos nosotros curados. Y al principio del versículo 4 dice: ciertamente
Jesús la tomó. El dolor que hoy tú sientes, Jesús lo tomó. Él tomó tu dolor, Él tomó tu enfermedad, Él tomó tu sufrimiento y lo llevó en la cruz del Calvario, y Él ahí pagó para que nosotros quedáramos libres de la enfermedad, para que nosotros quedáramos libres de ese dolor. Él pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa para poder rescatarnos. La sanidad, al igual que la salvación, son un regalo de Dios. Esto quiere decir que no te lo puedes ganar. No te puedes ganar la sanidad. Así como no puedes ganar la salvación, tampoco puedes ganar la sanidad. Así como no puedes alcanzar la salvación por tus propios méritos, tampoco puedes alcanzar la sanidad por tus méritos. Dios me va a sanar porque soy muy bueno. No, tú no puedes ganarte la salvación o la sanidad, porque la salvación y la sanidad son gratuitas. Son dadas por gracia. Si alguien trata de venderte salvación, o si alguien trata de venderte la sanidad o la bendición, es un error, porque nadie puede venderte la bendición de Dios o venderte la salvación, porque esa es gratuita. La sanidad es gratuita para todos nosotros. Dios la da por su gracia. Oigan lo que dice en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, nos dice de la siguiente manera: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos. Y Él les está diciendo: ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Quiere decir que los dones no se venden, no se compran. Los milagros no se venden. Los milagros son gratuitos y los da Dios a aquellos que tienen fe y creen en su nombre. Dice: dan recibido de gracia, ustedes también den de gracia. Cuando el Señor nos ha sanado, no nos ha cobrado nada. Cuando el Señor nos salvó, no nos cobró nada. También nosotros predicamos a un Cristo que nos da las cosas por su gracia, y no cobramos los milagros, porque esos son gratuitos. Dios los da por su gracia. Solamente tienes que venir a Jesús, como vino esta mujer que tenía flujo de sangre y decía: quiero tocar el borde del manto de Jesús. Ahora ya no vas a tocar el borde de su manto. Ahora puedes palpar toda la presencia de Dios. Ahora ya no nada más es el bordito del manto de Jesús. Ahora es la presencia misma, la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que te abraza con su gracia, que te toma, que te sana, que te salva, que te cambia y que hace la obra en tu vida si tú acudes. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Ha llegado el momento de orar por los enfermos. Si estás enfermo, haz lo que hizo Ruth. Ella fue a la era de Boaz y ella se acostó a sus pies y tocó el borde de su manto, porque le estaba suplicando que la rescatara, que la redimiera. Hoy tú también, así como Ruth, que fue a los pies de Boaz, ven a los pies de Jesucristo y pídele también que te rescate de esa enfermedad. Pídele que te rescate de la ruina. Él puede hacerlo. Él tiene el poder, Él tiene los recursos. Así como vos tuvo los recursos para poder rescatar a Ruth, así también tenemos a un Dios que es rico en misericordia, que es grande, que es poderoso. Vamos a orar en esta hora y ven a las plantas de Jesús y dile: Señor, ten misericordia de mí, rescátame. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y vamos a orar en esta hora. El Señor está aquí con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios tenga compasión de ti. Aleluya.